Bienvenidos a Confieso que he leído, con Juan Manuel Ávila. Póngase cómodo y tenga a mano su bebida favorita. Y dispóngase a disfrutar 2 horas de libros, música, entrevistas, noticias, comentarios interesantes sobre diversos temas y mucho más. Leer un libro es avanzar un paso más en el conocimiento de uno mismo. Confieso que he leído. Iniciamos. Buenas tardes, son las 7 de la tarde con 2 minutos en punto desde esta bella, cálida, hermosa, cada vez más bella capital del estado de Sonora, muy otoñal, por cierto, pero siempre cálida, Hermosillo, Sonora. Es un gusto estar con ustedes en el 106.3 de FM, en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram y ahora desde la página www.confiesoqueheleído.com.mx. Ya está lista, así es que pueden ustedes acceder a esa página. Ahí luego les aparece una figurita de la radio y ahí pueden ustedes escuchar muy bien el 106.3, amén de la serie de cosas ahí que incorporaron en Gila Software, y Lupita, y Edna, y Juan, y bueno, van a ver, quieren ver fotos ahí. No sé si viene la antigua Edna o la nueva Edna. La del medio. La del medio. Sí. Exactamente. Pues es un gusto estar con ustedes hoy en el tomo número 85 de Confieso que he leído. Hoy, lunes 11 de noviembre de 2019. Bienvenidos. Pues hoy en la lectura de la semana vamos a platicar de ustedes de este extraordinario libro de un autor italiano, Massimo Recalcati, El complejo de Telémaco. Ahí ustedes ya pudieron ver la portada y la contraportada que subió a las redes sociales Lupita Martínez, Padres e hijos tras el ocaso del progenitor, el complejo de Telémaco. Es un texto muy interesante, muy actual. Vamos a dedicar pues buena parte de la semana. Obviamente el día de hoy vamos a iniciar. En la sección de Para la Reflexión vamos a comentar acerca de lo que ocurrió en Bolivia el fin de semana, a Evo Morales y ahí pues toda la sociedad boliviana. Va a estar Diana Ávila con su sección El emprendimiento como estilo de vida. Vamos a tener una llamada desde San Luis Río Colorado con Karina Arguiles o Arguiles, ya nos va a decir ella que es lo correcto. Es una promotora cultural, una promotora de la lectura que está allá en la esquina noroeste del estado de Sonora, en la bella y muy desértica ciudad de San Luis Río Colorado. Hace pues cosa de 2 semanas, una semana quizá, una semana justamente hizo hoy, estuvo aquí Manuel Cuen. Ellos forman equipo allá en San Luis Río Colorado y cada uno tiene sus proyectos, se apoyan mutuamente. Bueno, vamos a platicar con Karina el día de hoy. Vamos a tener la sección de los lunes de proceso, ¿sí? La frase del día, por supuesto, y la música. La música es, pues a ver si les gusta, sí, les tiene que gustar porque está seleccionada con mucho cariño, con mucho amor, con mucho gusto. La música es de Alberto Vázquez y vamos a dedicarle 3 días a Alberto Vázquez. Hoy van a ser sus primeras interpretaciones por allá de los años
60, ¿sí? Van a ver ustedes la voz de Alberto Vázquez, creo que es de las mejores voces que ha habido en este país y que sigue habiendo, afortunadamente. Y luego el día de mañana le vamos a dedicar a las rancheras, porque en los 70 Alberto Vázquez empezó a cantar rancheras. Una voz también, bueno, su voz se desplegaba de una manera extraordinaria. Y luego el miércoles vamos a regresar por ahí a otras baladas que hizo en los 70, en los 80. Alberto Vázquez, sonorense, nacido en Guaymas, Sonora, con familiares aquí de Hermosillo. Y les voy a contar una anécdota personal que tuvimos hace algunas décadas ahí con Alberto Vázquez. Vamos a disfrutar la música de Alberto Vázquez, la voz de Alberto Vázquez. Café Tapiasca, el café del gran señor, café auténtico de altura, presenta la lectura de la semana. Massimo Recalcati es un psicoanalista italiano, un ensayista, escritor, y que se ha convertido en un gran divulgador científico en temas de la psique, en temas de la mente. Y él generó un concepto que le tituló el complejo de Telémaco, ¿sí? Para tratar de sustituir, bueno, más que para tratar de sustituir, él sostiene que este complejo viene a sustituir al tradicional complejo de Edipo, ¿sí? Vamos a decir que es el planteamiento de fondo, es el planteamiento central de es un ensayo, un ensayo científico con fundamento muy sólido científicamente, basado en su experiencia, en su teoría, en sus conocimientos, ¿sí? Y él dice que ya el complejo de Edipo e incluso el complejo de Narciso, vamos a hablar de ellos, prácticamente ya están rebasados, y que debido a la situación mundial, la situación universal, el desarrollo de la cultura, el desarrollo de las situaciones que se están viviendo en las familias y en las sociedades, lo que está predominando poco a poco es el complejo de Telémaco, ¿sí? Y vamos a hablar del complejo de Telémaco. Subtitula su libro como Padres e Hijos tras el ocaso del progenitor. Él sostiene que en la sociedad actual, la sociedad del siglo XXI, vamos a decir, hay prácticamente un ocaso, una terminación del progenitor, del padre, tal y como lo conocemos, tal y como fue en el siglo XX, en el siglo XIX, y que ya tiene varios siglos, si no es que un par de milenios, por lo menos, o un poco más, ¿no? en la Tierra, en la humanidad, ¿sí? Y ese progenitor, sostiene Recalcati, ya no existe. Esa forma de ser padre, esa forma de ser progenitor, ya está rebasada por la propia realidad, y esto genera una serie de situaciones muy, muy interesantes que él ha estudiado y que hoy lo pone de una manera muy literaria, que realmente hasta alguien como yo, que no sabe nada de psicoanálisis, lo puede entender y se los puede a ustedes transmitir, en espera de que ustedes adquieran el libro, ¿sí? Y lo puedan leer por su cuenta. La verdad es que vale mucho la pena. La caída paterna, dice la contraportada, es un fenómeno esencial de nuestra cultura contemporánea, tanto en su sentido simbólico
porque en su sentido simbólico el Padre es la encarnación de la ley, es la encarnación de lo hecho por el ser humano, es la encarnación de la cultura, a diferencia de la madre, que es la encarnación de la naturaleza. ¿Sí? ¿Sí? Por eso es que y esto prácticamente es una premisa que todos los psicoanalistas, psicólogos de las diferentes corrientes lo aceptan, este planteamiento de que es la madre la representante de la naturaleza en su relación con el hijo, con la hija, y el padre es el representante de la ley. Entonces, la caída de la autoridad paterna es un fenómeno esencial de nuestra cultura contemporánea, tanto en su sentido simbólico, el padre como encarnación de la ley, como en la configuración de las relaciones familiares, en la que el padre actual tiende a jugar un rol amistoso y cómplice, en el extremo opuesto del padre autoritario de épocas no tan lejanas. Si usted analiza su entorno, se va a dar cuenta que padres autoritarios como quizá fueron nuestros padres, como quizá fueron nuestros abuelos sin duda, como quizá sin duda fueron los bisabuelos, ya prácticamente no existen. Vean los padres de la actualidad. Sí, debe de haber, obviamente, con ese el padre como esa figura patriarcal, ese referente que nunca se equivoca y que tiene la última palabra en todo, y que si el hijo, la hija quiere saber lo que es la vida, él se lo va a decir. ¿Sí? Y si el hijo quiere saber cualquier pregunta, cualquier situación, la última palabra la tiene el padre. Y con su sola presencia impone la disciplina, impone la ley. ¿Sí? Es el patriarca, es la autoridad ante la esposa, es la autoridad ante las hijas, es la autoridad ante los hijos. ¿Sí? Esa figura que predominó, vamos a decir, del siglo XX hacia atrás, y que se empezó a formar más o menos por allá en el milenio 2 aproximadamente de nuestra, pues ya antes de nuestra era, antes de Cristo, y que se fue consolidando poco a poco a raíz de la aparición y de la propiedad privada, a raíz de la entronización ya de la agricultura y de la ganadería como formas productivas fundamentales, a través del desarrollo de la economía, ya de la industria, ¿sí? Y poco a poco en el terreno social pues se fue generando ese tipo de padre autoritario, ese tipo de padre que decían nuestros abuelos que con solo una mirada podía indicarle al hijo qué es lo que tenía que hacer o qué es lo que no tenía que hacer. Bueno, esa figura paterna, ese tipo de figura paterna, ¿sí? Ya no existe. Ahora predomina este padre que tiene un rol amistoso, un rol cómplice con los hijos, y que incluso en un momento dado hasta quiere asumir el rol de amigo. ¿Sí? Aquí en alguna ocasión nosotros dijimos, se tiene que asumir que el papá no es amigo del hijo, ¿sí? Ni de la hija, es su papá. ¿Sí? Entonces, el paradigma del padre autoritario, ¿sí? Del padre que poco convive con los hijos, de que poco se comunica con ellos, como no sea para imponer la ley, que es la figura simbólica, ¿sí? Dio paso a otro extremo, a un extremo de un padre cómplice, de un padre amistoso, de un padre amigo. Y entonces, la figura paterna, ¿sí? Obviamente, dice el autor, la figura paterna que del siglo XXI, del siglo XX y XIX, dice, no queremos que regrese, ¿sí? No queremos que regrese esa figura, ¿sí? Que vaya, que hay mucho que criticarle, ¿sí? En donde el azote era el pan nuestro de cada día a partir de la desobediencia de la ley. ¿Cuál era la ley? Pues la ley del padre, ¿sí? No queremos, dice el autor, que esa figura regrese. Pero la figura que estamos viendo en este momento, siglo XXI, pues no es
no nos satisface, no es la que se necesita. Y en buena medida, dice el autor, a lo largo del libro, que la gran cantidad de problemas que tenemos, de inseguridad, de impunidad, ¿sí?, de transgresión de la ley con una facilidad espantosa, ¿sí?, sostiene el autor que tiene que ver con la desaparición de esa figura, de ese tipo de figura paterna, ¿sí?, y la sustitución por algo difuso, ¿sí? Y aquí volvemos al punto de algunas situaciones que hemos comentado en otros temas. El asunto del paradigma. Cuando hablamos del normalismo dijimos que había un normalismo en el siglo XX mexicano, ¿sí?, que tuvo vigencia hasta los años 70 y cuando mucho 80. Después de ahí ese normalismo ya no era. Cuando viene la época de la informática, ese normalismo en donde la figura, realmente el papá, el maestro era la figura del padre. Se decía que la escuela era el segundo hogar. Entonces el padre, el maestro era el segundo papá, ¿sí? Y era la ley, era la autoridad y era la fuente de información. ¿Qué podían conocer los muchachos y las muchachas? Lo que el profesor les enseñaba, nada más. Bueno, cuando se viene la era de la informática, la internet, las redes sociales, etcétera, etcétera, lo que sobra, lo que abunda es información. Entonces ya no puede existir ese profesor normalista padre, porque además el padre como ese símbolo tampoco existe, ¿sí?, ni tampoco como la única fuente de información. Ya hay otras fuentes de información. Ese paradigma dejó de ser, pero no ha sido sustituido por un paradigma acorde a la nueva situación económica, política, social, cultural. Y en el caso del padre es algo similar. El paradigma aquel ya no existe, salvo esporádicas situaciones que podamos ver, pero ya no existe como predominante. Pero no, la sociedad no ha sido capaz, la cultura no ha sido capaz, ¿sí?, el ser humano no ha sido capaz de generar otro paradigma, ¿sí?, que sea adecuado, ¿sí?, porque ese paradigma del papá cómplice, del papá amistoso, del papá amigo, pues no ha servido. Si no, pues veamos cómo están nuestra sociedad y pues todas las sociedades del mundo. Continúa diciendo la contraportada: Recalcati opone al freudiano complejo de Edipo el complejo de Telémaco. ¿Cuál es el complejo de Edipo? El complejo de Edipo es el complejo del hijo que simbólicamente quiere matar al padre para yacer con la madre y ocupar el trono. Esto viene de un mito, de una leyenda, ¿sí?, mi mito porque interviene de alguna manera los dioses, que después varios autores, entre otros Eurípides, el más famoso, lo convirtieron en obra de teatro. Entonces Eurípides es el autor de Edipo. Y Edipo Rey, la trama, ahorita les voy a dar detalles de la trama. Aquí nos vamos al final para poder atender la siguiente sección. La trama implica que Edipo mata a su padre, ¿sí?, y se convierte en esposo de su madre. Y cuando se da cuenta de ello, se extirpa los ojos, ¿sí?, debido a la situación tan dramática que vive. Entonces, ese mito griego, Freud lo toma y dice, simbólicamente el hijo quiere destruir al padre, que es la autoridad y que reina sobre la madre, ¿sí? Simbólicamente destruirlo para yacer, para tener relaciones simbólicamente también con la madre. Ese es el complejo de Edipo, ¿sí? Y dice el autor, ese complejo ya no existe. Ahora es el complejo de Telémaco. Y en pocas palabras, ¿cuál es el complejo de Telémaco? El complejo del hijo que espera el regreso del padre. No el hijo que quiere matar simbólicamente al padre para yacer con la madre, sino quiere que el padre regrese para que ponga orden en el reino. ¿Sí? Telémaco es el hijo de Odiseo.
está en Ítaca con su madre, Penélope, y es un desorden tremendo en el reino porque todos quieren casarse con Penélope para asumir el trono de Ítaca que dejó vacante Odiseo. Entonces Telémaco ansía el regreso del padre. ¿Cómo lo relaciona psicoanalíticamente esto el autor? Eso vamos a ir comentando este día y lo subsiguiente de esta semana. Un tema que nos parece muy interesante. Ludwig Butler Salón, presente en Confieso que he leído. Para la reflexión. Fue un líder opositor muy reconocido, pretendió ser presidente de la República de Bolivia en una ocasión, no logró. Sindicalista, activista, con ideas muy progresistas. Finalmente, en el 2006, lo postula el movimiento al socialismo, el MAS, que hace alianza con el sindicato de cocaleros, allá de Bolivia, del cual era el líder. Y así, en el 2006, Evo Morales llega a ser presidente de Bolivia, ¿sí? Un presidente indígena, Aymara, de la etnia Aymara, ¿sí? El primer indígena que llega a ser presidente de Bolivia, con una votación histórica del 53%. Un enorme apoyo popular. Y llega a hacer transformaciones, a hacer cambios, a acabar con la corrupción anterior, a generar riqueza, a aprovechar los recursos naturales de Bolivia, el gas y muchos otros, ¿sí? 2 años después, revocación de mandato, se hace una votación para revocación de mandato y no obtiene el 53%, obtiene el 63%. Eso lo hace que no solamente quienes lo apoyaron en el 2006, sino 10% más de la población dice sí, lo que está haciendo Evo Morales es lo correcto, ¿sí? Termina su periodo el 2010, pero se plantea la reelección y gana con un gran margen, ¿sí? La Constitución de Bolivia permitía, ya cuando llegó Evo Morales, la reelección, pero la reelección por una sola vez, no más, ¿sí? Es decir, lo iba a hacer hasta el 2010 y ya después del 10 al 2014, ¿sí? Se hace un cambio en la Constitución, ¿sí? De tal manera que se hace un referéndum para ver si la población, Evo Morales y su equipo, su grupo, su partido promueven un referéndum, sí o no quieren que pueda reelegirse otra vez Evo Morales, es decir, cambiar la Constitución para que se reelija por segunda vez, es decir, un tercer periodo, ¿sí? Los bolivianos dicen no. El 2016 dicen no, ninguna reelección más. Hasta ahí llega Evo Morales, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Evo Morales en el tiempo que estuvo cambió el órgano electoral, cambió el tribunal, el máximo tribunal que viene siendo el equivalente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo cambió y entonces, pues obsequiosos los ministros del tribunal boliviano, ¿sí? Buscaron por ahí, hicieron maromas jurídicas y dijeron puede entrar y reelegirse Evo Morales, ¿sí? Y bueno, pues se hizo la elección a duras penas, pero logró ganar, ¿sí? Y ahora, el 2019, se vuelve a lanzar para que empezara otro periodo el 2020. Ya al 2019 tiene 13 años, ¿sí? Y iba por otro periodo, ¿sí? Entonces ya las cosas no le empezaron a salir bien en términos electorales, ¿sí? Porque será muy progresista, será muy bueno, muy pragmático, muy eficiente, vamos a decir, como presidente y todo, pero pues ya estuvo, y más que manipuló al Tribunal Supremo para que le permitiera una reelección que la ciudadanía, que la población le había dicho que no, ¿sí?
Para poder él ser presidente, tenía que o ganar con más del 10% de los votos, ¿sí? O si no gana con más del 10%, irse a una segunda vuelta, ¿sí? En la primera elección fue Evo Morales y 3 candidatos más, ¿sí? Pero empezaron a llegar los resultados, ¿sí? Y no, sí tenía mayoría que los demás, pero no el 10%, tenía alrededor del 3, del 4%. ¿Y qué creen que ocurrió? Pues la solución mexicana del 88, se cayó el sistema. El Instituto Electoral, que lo había puesto Evo Morales, dijo, se cayó el sistema, dejaron de fluir la información, pasaron varias horas, casi un día, y cuando regresó, ¿qué creen ustedes? Pues Evo Morales ya tenía más del 10% de diferencia. Y estalló la rebelión popular, atizadas por diferentes intereses, que vamos a irles comentando. Entonces, ¿sí? Al final de cuentas, creció tanto el asunto y lo que le dio la puntilla fue una declaración del ministro de la Defensa Nacional de Bolivia diciendo, ¿sí?, lo mejor sería que Evo Morales renunciara. Y ya sin el apoyo de los militares, decidió renunciar. Volar, ni Argentina, ni Brasil, ni Chile le permitieron que volara sobre su espacio aéreo. Tuvo que regresar a Cochabamba, una región de Bolivia, ¿sí? Y ardió Bolivia, ¿sí? Finalmente el gobierno mexicano le ofrece que se había apresurado a reconocer algo que a la propia OEA dijo hubo fraude, ¿sí? Y él dijo, o Evo Morales, bueno, está bien, si hubo fraude, hacemos otra vez la elección. No, ya no, te vas, ¿no? Y se fue, va volando ahorita hacia la Ciudad de México. Aquí les dejo para la reflexión lo siguiente: no hubiera sido mejor para Evo Morales, no hubiera sido mejor para Bolivia, ¿sí?, que después de haber hecho, bueno, 2 periodos, que era lo que la Constitución le permitía, un excelente gobierno social, ¿sí?, a favor de la gente, a favor de la gran cantidad de indígenas que hay en Bolivia, ¿sí?, hubiera procurado hacer una transición adecuada con otra gente, que no hay otro. No había otro. El vicepresidente, yo los conocí a los dos del 2010, una excelente persona, muy serio, muy capaz, que no había otro más que Evo Morales. ¿Por qué? ¿Por qué los hombres que llegan a la presidencia se quieren eternizar? Eso ya no se puede. Pues tomamos nuestro separador, lo colocamos y vamos a escuchar a Alberto Vázquez con la primera melodía de hoy, El Pecador. Ahorita volvemos.